Es fácil sentirse bien cuando uno gana. Es difícil sentirse bien cuando uno pierde. Pero lo más difícil es sentirse bien sin ganar y sin perder. Resulta que había una mamá que tenía 2 hijos que eran mellizos. Y tenía siempre, en el día del cumpleaños de sus hijos, un gran dilema. No sabía qué regalarles. El problema era el siguiente. Uno de los 2 mellizos era muy optimista. El otro era muy pesimista. Y ella no encontraba nunca la forma de conformar y alegrar, obviamente, al hijo pesimista. Entonces, cuando está por llegar la fecha del cumpleaños de sus hijos, llama por teléfono a su mamá, la abuela de los 2 nenes, y le dice: mira, mamá, estoy preocupada, no sé qué hacer. Siempre es lo mismo con este dilema de mi vida. ¿Cómo hago para conformar a mi hijo el pesimista? La mamá, que sabía más por vieja que por inteligente, le dice: mira, no es tan difícil. Agarrá todos los ahorros que tengas disponibles en tu cuenta de banco y gastate todo eso en comprarle el juguete más hermoso, más grande y más espectacular de toda la juguetería para tu hijo el pesimista. Si no lo alegra eso, no lo va a alegrar nada. Ah, dice, qué buena idea. ¿Y al optimista qué le regalo? Ah, pero eso no es problema. Al optimista con cualquier caquita lo arreglás. Dicho y hecho. La mamá fue a la juguetería y compró el juguete más caro y más espectacular y más grande de toda la juguetería para su hijo el pesimista. Para el optimista, fue al campo, juntó un poquito de bosta, que es caca de caballo, y la envolvió en un paquete de regalo con un moñito. Cuando llega el día de cumpleaños, abren los regalos a la mañana, los 2 nenes, y uno le dice al otro: ¿y a vos qué te regalaron? Le dice el optimista al pesimista, y el pesimista dice: a mí me regalaron este cohete espacial de porquería, es enorme, mide 2,5 metros, es más grande que yo, las instrucciones están en inglés, no entiendo nada, tiene un cable que se enchufa a la corriente que me puede hacer tropezarme y romperme la cabeza, tiene una punta finita y afilada que si se cae me saca un ojo, es una porquería, es súper complicado, hace un montón de ruido, tiene un montón de funciones que nunca voy a entender, una porquería. Dice: ¿y a vos qué te regalaron? Y el optimista le dice: a mí un caballito, pero cagó y se fue. El chiste es gracioso, es divertido, pero el optimista no dijo la verdad, no vio la verdad. Obviamente uno prefiere ser optimista y es más sano y más recomendable siempre ser optimista que ser pesimista. Uno se siente mejor, pero el optimista no está viendo las cosas como son. Las ve teñidas por su optimismo, que son como unas gafas de color rosa. Todo lo endulza, todo lo ve rosa, todo lo ve mejor, todo lo ve genial, todo es fantástico. El pesimista, en cambio, tiene unas gafas color negras y todo es una porquería, todo es negativo, todo es malo. Siempre ve el lado malo. Los dos están tiñendo y están distorsionando la realidad. Cuando uno es demasiado optimista, después vienen las frustraciones, después vienen las decepciones. ¿Sí? ¿Por qué no mantenernos sin miedo y sin esperanza? O sea, sin creer que el futuro nos va a traer algo malo o que esto significa algo malo, y también sin creer lo contrario, sin creer que el futuro nos va a traer cosas súper buenas. No podemos mantenernos aquí y ahora sin futuro, porque el futuro nunca llegó. Yo hace casi 50 años que lo estoy esperando. Nunca llegó. Y a esta altura de mi vida me di cuenta de que nunca va a llegar. Siempre es presente. Siempre es ahora. Y nosotros nos preocupamos por tantas cosas que nunca pasaron y nunca van a pasar. La neutralidad existe, la neutralidad se puede. Lo que pasa que pide y exige, para ser neutro hay que dejar de emitir opiniones, dejar de emitir pensamientos, dejar de opinar,
dejar de pensar cosas, dejar de interpretar, de pensar cosas acerca de las cosas. Y hay que empezar a recibir, ¿no? En vez de emitir, que es fabricar, que es elaborar, que es procesar y hacer ideas, parar de hacer ideas, parar de pensar por un momento para poder observar, y en vez de yo procesar, en vez de yo fabricar cosas, en vez de yo dar, empiezo a recibir. Empiezo a recibir, no emito, sino que ahora estoy en modo recepción, observo. Y al mismo tiempo me observo a mí observándome. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Qué estoy intentando? Y me mantengo observándome. Lo que es difícil es mantenerse silencioso. Porque yo me tengo que, como dicen cuando le dicen a los chicos cuando son chiquitos, cállese la boca. Usted cállese la boca. Yo me tengo que callar la boca. Callar la boca por dentro, por un momento, para poder ver. En el momento que yo empiezo a pensar, esto no me gusta, esto es horrible, esto no debería ser así, uy, qué feo este pensamiento, yo no debería ser así porque soy mala persona. En el momento que empiezo con eso, ya está, ya me salí. Me parece que todos creemos que las cosas que pasaron nos afectan. No, es que aquello que pasó, tengo un trauma con eso y me está afectando hoy. Lo que pasó quizás está mal dicho. Me parece que se puede explicar un poquito mejor así. Lo que pasó, pasó. Eso no me puede estar afectando ahora. Lo que me está afectando ahora es lo que yo ahora estoy haciendo con eso que pasó. Lo que me está afectando ahora es de la forma que yo me quedé enganchado y atascado con ese evento particular que pasó. Porque con todos los otros no pasó nada. O sea, pasaron y pasaron. No dejaron huella. Pero yo me quedé enganchado con ese, o con esos, con algunas cosas que pasaron. Y yo ahora sigo reaccionando a eso que pasó. Es lo que yo estoy haciendo ahora con eso. Esa es la cuestión, lo que yo ahora estoy haciendo con eso que pasó y lo que yo ahora estoy imaginando que va a pasar. Eso es lo que me está afectando, lo que yo estoy haciendo ahora. Las cosas en sí no son ni malas ni buenas, como un cuchillo o una piedra. Un cuchillo o una piedra no es malo ni bueno. Yo la piedra la puedo usar para matar a una persona o la puedo usar para construir una casa para esa persona. Lo que yo hago con eso es bueno y malo, ¿sí? Las cosas en sí no son ni buenas ni malas. Los seres humanos somos los que les hemos inferido o conferido esa propiedad a las cosas. Nosotros le ponemos la etiqueta de bueno y malo, ¿sí? Hay cosas que en un principio pasan y en un principio parecen muy malas. Y después uno dice, wow, qué suerte que perdí eso, ¿no? Qué bueno que tal persona no me llamó nunca más. Porque al final mirá lo que resultó con tal persona, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Hay una historia de un campesino que tenía 10 caballos. Una noche hubo tormenta y se cae un árbol y le rompe uno de los, de los alambrados digamos que impedían que los caballos escapen. Lo rompe, entonces un caballo se le escapa. Y al otro día todos vienen del pueblo a decirle, qué mala suerte, se le escapó un caballo, porque ahora en vez de 10 tenía 9. Y él se mantenía neutro y decía, mala suerte o buena suerte, ¿quién lo sabe? Al otro día, a ese caballo que se había escapado, vuelve, pero con un caballo más. Entonces ahora el hombre tenía 11 caballos. Y todos los del pueblo vienen a decirle, qué buena suerte, ahora tiene un caballo más. Y él siempre decía, ¿buena suerte o mala suerte? ¿Quién lo sabe? Al día siguiente, su hijo, que tenía 18 años, intentando domar ese caballo nuevo que era salvaje, se cae y se rompe una pierna. Y todos los del pueblo vinieron a decir, qué mala suerte. Y él decía, ¿mala suerte o buena suerte? ¿Quién lo sabe? Al día siguiente, su país se declara en guerra y todos los jóvenes, varones de 18 años, tienen que presentarse para ir a luchar, a pelear en la guerra. Su hijo, como estaba con la pierna quebrada, se salvó de correr ese riesgo. Entonces, todo el tiempo, las cosas, todo el tiempo
las cosas cambian y nuestro parecer también cambia, ¿no? Uno puede reinterpretar lo que pasó y de esa manera empezar a curar, ¿sí? Y uno puede dejar de interpretar todo a su favor o en contra. Simplemente dejar las cosas. No usemos las cosas que pasan para sentirnos mejor o sentirnos peor. Dejemos las cosas que pasen, sin usarlas nosotros como un medio para un fin, ¿sí? Bueno, esto es todo por hoy. Si les gustó el vídeo, denle a me gusta, dale a suscribirse, dale a compartir y dale alegría a tu cuerpo Macarena. Que estén muy bien. Hasta luego.